Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Como lo comenté hace un instante, ya está con nosotros Pedro Martínez, abogado, investigador de derechos humanos y uno de los demandantes de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que fue declarada así por la Sala de lo Constitucional el día de ayer. Justamente va a ser el tema que desarrollaremos en el espacio de entrevista, declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Pedro, bienvenido. Gracias, con gusto, a las órdenes. Gracias, Pedro, por estar con nosotros esta mediodía. Les brindo rápidamente un contexto de la plática que vamos a desarrollar en estos minutos con Pedro Martínez. Ayer por la noche, la Sala de lo Constitucional, a través de sus redes oficiales, emite comunicado en el que declara inconstitucional la ley de amnistía emitida el 20 de marzo de 1993 por la Asamblea Legislativa de la época. Esta declaratoria constituye un hito sustancial en materia de derechos humanos porque deja sin efecto las disposiciones definidas en una ley que concedía amnistía amplia, absoluta e incondicional a personas que participaron de cualquier forma en delitos políticos comunes conexos antes del 1 de enero de 1992. En ese caso, la Sala de lo Constitucional responde 3 años y 4 meses después ante una demanda presentada en marzo de 2013 por 8 personas, señalando proceso inconstitucional al promulgar la ley de amnistía. Para analizar este hecho, así como sus implicaciones sociopolíticas, institucionales y en los derechos humanos, nos acompaña Pedro Martínez, abogado y uno de los demandantes de la inconstitucionalidad de dicha ley. Nos hará por sorpresa, pero una sorpresa positiva, ¿no? Porque realmente es una deuda enorme con la sociedad que se tenía realmente porque había una violación grave de los derechos humanos en base a esa ley. Pedro, creo que es importante que nos comente, usted fue parte del equipo que presentó esta demanda de inconstitucionalidad. ¿Cuáles fueron las razones para presentarla ante la Sala de lo Constitucional? Bueno, lo que sucede es que habíamos estado presentando casos a la Fiscalía. Sí. En la Fiscalía hay casos de masacres, hay casos de desapariciones forzadas, hay casos de asesinatos de la época del conflicto armado y simplemente no pasan de la Fiscalía. Están ahí, se abre un expediente, pero nunca han sido llevados a los juzgados para que se decidan realmente si hay elementos de juicio para poder investigar. Sentíamos que realmente la sentencia del 26 de septiembre del año 2000, que había declarado que era lo que se llamó la gallo y gallina, ¿verdad? Que ni se decía que sí ni que no, pero que era cada juez, decía la sentencia, el que deberá valorar si el caso amerita una investigación y que cabe dentro de los delitos que no son amnistiables. En base a esa argumentación empezamos a revisar en noviembre del 2012 un poco los argumentos de esa sala, lo que se le había pedido que resolviera la sala, porque eso es importante, depende de lo que tú le pides a la sala, así te responde. No va a llenar espacios que tú no le pides a la sala que llene. Entonces empezamos a ver qué se le había pedido, qué argumentos nuevos habían para poder plantear una nueva demanda de inconstitucionalidad. Hay que decir claramente que la sentencia del caso El Mozote por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio luces importantes también. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo claramente que era una ley que no respetaba los parámetros de derechos humanos de los tratados internacionales y que por lo tanto no podía tener vigencia. Eso fue una luz muy importante a la hora de estar trabajando la demanda. Uno de los insumos que resulta claves y que se menciona en este comunicado de la Sala de lo Constitucional es el informe de la Comisión de la Verdad, porque se menciona, no están exentos de la amnistía estos casos particularmente, que son casos ejemplarizantes, pero también, como lo platicábamos antes de entrar al aire, marcan patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos que se dieron en el contexto de la guerra, Pedro. Claro, es bien importante porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del Mozote, también expresa que esta amnistía, la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, violaba el espíritu de los acuerdos de paz, especialmente el Acuerdo de Ginebra del 4 de abril de 1990, que hablaba de un respeto irrestricto a los derechos humanos. Ese era el espíritu de los acuerdos. Cuando se firman los acuerdos, surge la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, que respetaba este espíritu. Decía claramente, no están dentro de esta amnistía los casos que investigue la Comisión de la Verdad, porque en ese momento todavía no había un informe de la Comisión de la Verdad. Lo dejaba claramente. Cuando se da el informe de la Comisión de la Verdad, el 15 de marzo del 93, bueno, los diputados se prestan a aprobar esta ley de amnistía general el 20 de marzo, que fue día sábado, fue en la tarde, fue con dispensa de trámite, sin discusión, a puertas cerradas. Entonces violentaba todos los procesos, todos los procedimientos de creación de la ley, para dejar sin efecto la Ley de Reconciliación Nacional, que dejaba el espacio para la investigación, el juzgamiento y el conocimiento de la verdad, y con esta ley cerraban totalmente los espacios a las víctimas de poder conocer la verdad y establecer responsabilidades. Y ese fue uno de los argumentos
pedidos que le hicimos a la sala. Y el texto de la ley de amnistía general lo dice claramente, es una amnistía absoluta. No dejaba ningún camino y eso totalmente violatorio de los derechos de la gente para el acceso a la justicia. Tomada esta decisión por los magistrados de la Sala de lo Constitucional, con la excepción de Belarmino Jaime, hay un aspecto que me llama la atención. 23 años después escuchamos las siguientes declaraciones. Por ejemplo, el ministro de la Defensa, David Munguía Payet, dice: derogar la ley de amnistía es un error político. Guillermo Gallego dice: se viene una ola de persecución judicial. Rodolfo Parker ha mencionado en una nota recién presentábamos que evalúa proponer una nueva ley de amnistía. ¿Qué valoraciones le merece esto, Pedro? Acabo de oír esto de Rodolfo Parker y la sala se adelanta a cualquier situación como esta. La sala dice: no es posible que la Asamblea Legislativa piense en presentar una nueva ley de amnistía. Ya de antemano la sala está anunciando que no es posible si va dentro de los mismos parámetros de la ley de amnistía general porque violan los tratados internacionales. Mira, no se está inventando nada. En 1977 entra en vigencia el protocolo adicional a los convenios de Ginebra que trata sobre las víctimas de conflictos armados no internacionales, el respeto hacia las víctimas y da los parámetros donde no deben violarse los derechos. Estamos hablando de un tratado que El Salvador ratificó antes de la guerra, y la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todos esos pactos internacionales están vigentes para El Salvador desde antes que iniciara la guerra, por lo tanto las reglas ya estaban dadas. Entonces no puede venir ahora ningún diputado de la Asamblea Legislativa a decir vamos a aprobar una nueva ley, porque ya la sala advierte que eso no es posible si va en contra del espíritu de la sentencia. ¿Qué implica para usted estas valoraciones que mencionan error político, cacerías, que hay un proceso de seguimiento a políticos? ¿Qué valoraciones le merece? Se lo pregunto porque usted ha investigado sobre derechos humanos por mucho tiempo, conoce casos, fue parte del equipo presentando esta demanda. Entonces, ¿qué reacciones le merece escuchar este tipo de comentarios por miembros de la clase política? No, eso es claro que hay un miedo en el sentido de que se hicieron malas cosas. El error político fue cuando se aprobó la ley de amnistía general para la conciliación de la paz, porque debió haberse dejado el espacio para que todos estos procedimientos se dieran de una forma ordenada. En la Fiscalía hay denuncias, hay alrededor de 50, 60 denuncias de masacres, de asesinatos, de desapariciones forzadas que no han pasado al sistema judicial. En realidad, lo que debe suceder en este país es que hay que prepararse para poder investigar, para darle esa facultad a las víctimas de poder presentar sus casos y que sean investigados. O sea, ahí todavía aquel que puede probar puede defenderse también aquel que sea señalado. O sea, es un proceso judicial que debe tener todas las garantías. Nadie está diciendo que ya son culpables. Es un proceso judicial que debe establecer las garantías y que la persona pueda defenderse y aportar las pruebas. Obviamente algunos son responsables porque alguien ejecutó, asesinó, masacró las diferentes masacres que hicieron en todo el país, desapariciones forzadas. Algunas personas son responsables y lo importante es saber la verdad. La verdad implica llevar a la justicia, luego implica la indemnización y la reparación del daño. También. Implica también asumir responsabilidades por funcionarios públicos, implica asumir responsabilidad por personas que ejercieron encargos militares, es decir, implica un nivel de responsabilidad muy fuerte, pero por este tipo de declaraciones pareciera ser que hay miedo todavía. Sí, pero realmente es algo que se ocultó, es como cuando tú barres en la casa y metes la basura debajo de la alfombra, ahí está, no se aparta, no has resuelto nada. Este es el problema, es una deuda histórica con las víctimas y que ahora hay que empezar a dar respuesta. Pedro, hay otro de los aspectos que me gustaría que platiquemos. Justo usted lo mencionaba hace unos instantes en la intervención anterior, es ¿qué implica entonces a nivel institucional esta derogatoria de la ley de amnistía? Y que nuevamente pues se activa la ley de reconciliación nacional, pero a nivel institucional, ¿qué le significa al Estado salvadoreño esta declaratoria de inconstitucionalidad? Deben de crearse los procedimientos adecuados que llenen las garantías judiciales para que las víctimas puedan denunciar. Para ello debería de crearse una unidad especializada en la Fiscalía General de la República, una unidad especializada en derechos humanos dedicada a trabajar este tipo de casos, profesionales, capacitados, que les permita un equipo de investigación que permita a la gente realmente ejercer su derecho, porque ese es el primer paso, es esta declaratoria de inconstitucionalidad. Hay mucho trabajo que hacer todavía. Hay que garantizarle a la sociedad salvadoreña que tenga la posibilidad real de encontrar la verdad y la justicia. Entonces, para ello, el aparato estatal debe de reformarse, crear una nueva unidad y los tribunales también deben de entender que hay que iniciar todo ese proceso de garantías judiciales para llevar procesos como lo ha hecho Guatemala. Si el ejemplo está aquí cerquita, Guatemala tiene una unidad especializada de derechos humanos de la Fiscalía, está planteando casos del conflicto armado y se están resolviendo. El país sigue adelante y está generando realmente un ejemplo que debemos de seguir.
¿Qué pasa con otras instituciones, Pedro? Particularmente pienso en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por ejemplo, o pienso en las Fuerzas Armadas, porque se va a necesitar investigación, documentos y registros que pueden tener esta institución. ¿Cómo entran estas dos instancias ante estas circunstancias derivadas de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía? La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha expresado siempre la necesidad de derogar la ley de amnistía. Ha sido, en este caso, el procurador David Morales claramente ha dicho que es una necesidad, es una deuda que se tiene con las víctimas y debería de fortalecerse la Procuraduría de Derechos Humanos, que debería estar también pendiente de los procesos y estar vigilando. Ahí hay que mejorar las condiciones de la Procuraduría, mejorar su presupuesto, que tiene un presupuesto muy mínimo. Y en el caso de la Fuerza Armada siempre se ha dicho que es la organización o la institución estatal que más ha cumplido con los acuerdos de paz. Bueno, sigamos en ese rol, ¿verdad? Hay que cumplir con los acuerdos de paz. Y el espíritu de los acuerdos de paz era el respeto irrestricto de los derechos humanos e investigar esas graves violaciones a los derechos humanos. Y también en el comunicado se menciona que dejar sin efectos entonces la ley de amnistía, ya no se podrá invocar el tiempo de vigencia de las disposiciones, ni tampoco destacar procedimientos que ya se tenía. Creo que eso es importante hacer esta mención, porque esta ley de amnistía se constituye un bloqueo, un obstáculo para el desarrollo de procedimientos, investigaciones, o se invocaba en algunos casos que por el tener el respaldo de esa ley no se podía continuar investigando. Creo que es una mención importante del comunicado que ha emitido la Sala. Es importante decir que la Sala en el tema de los plazos deja claramente que no se puede contabilizar estos 23 años en los que la ley general de amnistía estaba vigente. Es como que si no hubiese existido. En eso de los plazos estamos retrotrayéndonos hacia el pasado para que empiece la gente a tener todo el espacio y los tiempos para poder presentar las denuncias. Es importante también decir que la Sala hace una aclaración en el sentido que los delitos cometidos en el periodo del presidente Cristiani tampoco son amnistiables. Eso lo dice claramente la Constitución y violentando esos artículos fue aprobada esta ley. Entonces deja el espacio y el camino para que la gente pueda perfectamente presentar sus denuncias. Pero hay que decirlo claramente, la gente ya presentó sus denuncias. Hay muchos casos en la Fiscalía que no se les ha dado el tratamiento adecuado, no se ha investigado y por lo tanto deben de iniciar, ya con esos procesos que están ahí en la Fiscalía, de iniciar a hacer las investigaciones necesarias. Pedro, hay otras dos categorías que quiero hacer mención en este momento, podríamos irla profundizando en la segunda parte de la entrevista, pero me parece relevante porque las menciona el comunicado de la Sala de lo Constitucional. Seguro cuando se les notifique a ustedes, ¿no?, la resolución totalmente, pero quiero que se haga esta mención para nuestros amigos y amigas de la audiencia, las figuras de crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos. ¿Qué significan estas dos categorías? Porque son fundamentales para la interpretación de los actos que se dieron en el contexto del conflicto armado y todavía antes en nuestro país. Claro, en las categorías de crimen de lesa humanidad estamos hablando de un delito que de alguna manera tiene el respaldo institucional del Estado o lo está realizando el Estado o permite que se realice por parte del Estado. Estamos hablando, para decirlo claramente, masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extralegales, ese tipo de delitos, genocidio, esos tipos de delitos son los que realmente son los que van a investigarse y son los que no pueden ser amnistiables nunca. Y los crímenes de guerra son aquellos que se cometen dentro de ese contexto de guerra, ¿verdad?, civil o internacional, que también están prohibidos por la legislación, por los tratados internacionales, y son esos a los que la Sala de lo Constitucional está diciendo, esos no pueden ser perdonados en ningún momento. Se menciona, son imprescriptibles, pero también implica responsabilidad penal. ¿Eso cómo se materializa en la práctica, Pedro? No prescriben nunca, quiere decir que nunca cede el tiempo para que una persona pueda decir, estoy seguro que ya no me pueden perseguir, esos delitos no pueden ser olvidados, no pueden ser perdonados, no pueden dejar de ser juzgados. Es parte de las obligaciones de los estados cuando firman un tratado internacional, investigar y llegar a la verdad. Pero también, hay que decir, con un proceso de investigación que tiene que tener los estándares internacionales. No es cualquier investigación que ya sabemos que va a fracasar. No es cualquier investigación que dicen, miren, no encontramos testigos, miren, no hay huellas, miren, no hay pruebas en la escena del delito. Son investigaciones que deben cumplir con estos estándares, que por lo tanto implica tener toda la capacidad, proporcionar los equipos necesarios para hacer las investigaciones, a ver todas las hipótesis posibles de los responsables, y no solo con los autores materiales, autores mediatos y autores intelectuales. Eso lo deja claro la sentencia de la Sala. Justamente profundizaremos sobre esos detalles en la segunda parte de la entrevista. Pedro, es importante hacer esta mención. Permítanos una pausa, continuamos con más en su espacio de entrevista de Informa TVX. Este jueves 14 de julio estamos platicando con Pedro Martínez, abogado, investigador de derechos humanos y uno de los demandantes de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, sobre el tema de declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Volvemos en instantes.
Gracias por su preferencia. Continuamos en Informa TVX, primera emisión, en su espacio de entrevista este jueves 14 de julio. Estamos hablando con Pedro Martínez, abogado e investigador de derechos humanos, sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía por la Sala de lo Constitucional del órgano judicial de nuestro país. Pedro, retomando entonces la entrevista, quiero abordar uno de los aspectos que se mencionaba en su última intervención del bloque anterior. Investigar significa no solo autores de carácter material, sino que estamos hablando de autores de carácter intelectual o también la red que significó esto. Esto es algo relevante porque implica un nivel de obligatoriedad para la Fiscalía y las instancias investigadoras para determinar esta responsabilidad. Ojo, hablamos de las Fuerzas Armadas, claro, pero también hablamos de la guerrilla. Por supuesto. Eso es importante que no se quede solo en el plano material, ¿verdad? Los autores, aquí este país, si tú revisas la historia, los autores materiales a veces son procesados, son condenados y eso se ha logrado. No hemos dado el paso nunca hacia los autores mediatos e intelectuales. Ahí está la gran deuda en este país. Y ahí es donde hay que señalar, ¿verdad? Eso implicaría, por supuesto, como te dije anteriormente, reformar la estructura de la Fiscalía, crear una especializada, capacitar gente, ¿verdad? Pero de entrada tiene que tener claro que es para investigar y descubrir la verdad, no como lo dije anteriormente también, simplemente investigaciones que ya sabemos que van a fracasar. Eso no es ninguna realidad, eso no puede suceder, no puede dejarse que suceda. En ese sentido es importante también las organizaciones de la sociedad civil que deben reorganizarse, deben replantearse el trabajo, porque hay que exigir realmente que las investigaciones se vayan dando conforme a los estándares internacionales. Pedro, ¿qué pasa entonces con los casos que no solo menciona la Comisión de la Verdad, otros casos, particularmente pensamos el caso de los jesuitas, el caso de la masacre del Mozote, del Zumpul? ¿Qué le significará entonces este proceso de trabajo a las instituciones del Estado? Porque obviamente son los casos, lo decíamos en la primera parte, son casos ejemplarizantes, pero también son referentes de patrones sistemáticos de violación de derechos que ejerció el Estado en el contexto del conflicto armado. Exactamente, en el informe de la Comisión de la Verdad recibió alrededor de 22.000 denuncias. Conoció de tantas denuncias como estas por el poco tiempo que tuvo, también hay que decirlo, ¿verdad? Y el presupuesto. Pero entonces lo que hace la Comisión de la Verdad es generar casos que hay patrones, en los que identifica patrones, ¿verdad? El caso jesuita, una masacre, una ejecución extralegal, el caso de la masacre del Mozote, por ejemplo, que también genera patrones que se dan en todo el país en otras masacres. Entonces son casos ejemplarizantes. No son los únicos que van a hacer conocer, es ahí donde la gente debe de acudir a las instancias, presentar las denuncias, presentar toda la prueba que tenga a la mano también para que se generen investigaciones. Te voy a contar algo. En la Fiscalía hemos presentado denuncias nosotros por masacres, por asesinatos, y hemos establecido no solamente la denuncia, hemos dicho a la Fiscalía, empiece con, estos son los testigos que podemos aportar, entrevístelos, amplíe su declaración, haga inspección en el lugar de los hechos, realice una exhumación, pide informes a los tribunales de aquella época para si tienen alguna denuncia o algo, damos a la Fiscalía algunas diligencias iniciales que hay que realizar para que se investiguen y no se han hecho. Casos sencillos como amplíe la declaración de la víctima, por ejemplo. No lo ha hecho la Fiscalía. Entonces, aquí se necesita realmente voluntad política, se necesita realmente voluntad de las instituciones del Estado de querer trabajar para democratizar este país. Es que hemos hecho algo que, como te decía anteriormente, nada más cubrir debajo de la alfombra un grave problema que finalmente no se dejó salir y no se resolvió. Nunca lo asumimos como tal. Eso de perdón y olvido no puede ser, eso sigue estando ahí. Y nada de que cerrar heridas ni nada de eso, las heridas están ahí, la gente cada año a sus víctimas las recuerda. En cada lugar del país hay misas, hay actos simbólicos de las masacres que se realizaron y se mantiene en la memoria de las personas. Entonces es importante darle la oportunidad de conocer la verdad. Pedro, ¿usted tiene temor o preocupación de que esto que se haya denominado voluntad política pueda ser más bien bloqueo institucional para que no se hagan estas investigaciones? Sí, ya se ha dado a entender de alguna manera que cómo es posible, algunos lo han dicho, algunos políticos, que no se resuelven los casos de actualidad, menos se van a resolver aquellos casos que ya tienen 30, 40 años. Eso no es cierto, todo se puede. Es necesidad realmente de voluntad política, de que el fiscal general diga, lo vamos a hacer, hay una sentencia que me obliga, porque la sentencia lo dice claramente, ¿verdad? Y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo, incluso pedir un presupuesto especial para adecuar sus condiciones y las necesidades para empezar a trabajar en estos casos. Pedro, ¿cuál es la expectativa en su caso? Todavía no tenemos posicionamiento oficial, seguramente se hará en los próximos días, del Gobierno de la República, del Grupo Parlamentario del FMLN y del Grupo Parlamentario de Arena. ¿Cuál considera usted que son las expectativas de las declaraciones de estos tres actores? Van a negar realmente, van a seguir con el tema del error político, van a seguir con el tema de las
las heridas que nunca se dejan cerrar, van a seguir con ese tipo de planteamientos que la amnistía era la base fundamental de los acuerdos de paz, cuando en los acuerdos de paz nunca se habló de amnistía. Es todo lo contrario. En los acuerdos de paz, en los acuerdos de Ginebra del 4 de abril del 90, se habla del respeto irrestricto de los derechos humanos. Por lo tanto, seguirán en eso, porque no tienen respuesta, no tienen forma de justificar nada. Hay que tomar conciencia que ha habido un cambio, hay que tomar conciencia que esto es lo que realmente se debió hacer en el 92 y empezar a trabajar con lo que te tiene y mejorarlo, ¿verdad? La idea es que no sea un show, la idea es que no sea simplemente una oportunidad más que el país deje pasar, porque ese es el otro problema. Este país ha tenido enormes oportunidades de cambio y se dejan realmente perder. Te estoy hablando de los acuerdos de paz, fue una enorme oportunidad de cambio, de democratizar el país, de generar instituciones fuertes y no lo hemos hecho. Esta sentencia de la sala, Pedro, entonces podríamos decir, es solo un punto de partida. Es un punto de partida para el trabajo que van a desarrollar entonces las organizaciones y activistas de derechos humanos. Mencionaba recién que implica reorganizarse. ¿A qué se refiere con eso, Pedro? Es decir, que las organizaciones, ¿qué tienen que hacer entonces dada esta información y lo que tenemos en este momento? Bueno, lo que se hizo muchos años fue, por ejemplo, el Socorro Jurídico Cristiano. En aquella época, antes de la guerra y durante la guerra, recibía denuncias, documentaba los casos. Las organizaciones de derechos humanos durante mucho tiempo lo hicieron, pero claro, con la sentencia del 26 de septiembre del año 2000, que declaraba constitucional la ley de amnistía y que dejaba a los jueces que se conocieran, de alguna manera eso que generó una zozobra, no estaba claro realmente si se podía o no se podía, y en realidad no se podía porque siempre ponían como pretexto la ley de amnistía. Hoy queda bien claro que eso ya no es ningún obstáculo y las organizaciones deberán trabajar en ese sentido, ¿verdad? Recuperar ese trabajo que si de alguna manera se dejó. Entiendo que muchas organizaciones de la sociedad civil estaban trabajando más en la parte humanitaria de los casos, digamos, personas asesinadas, personas desaparecidas o personas masacradas. Se estaban haciendo diligencias de exhumación, recuperación de cuerpos, entrega a los familiares de esos cuerpos, pero no la investigación. Entonces ahora hay que dar un paso avante en este sentido para generar investigaciones que realmente lleven a conocer quiénes son los responsables de estos hechos y establecer responsabilidades. Pasemos entonces a la esfera de la ciudadanía. En el mensaje de la opinión popular se puede decir, no, esto es repetir patrones de discursos que se han venido brindando por los últimos 23 años, que esto es abrir heridas del pasado, que hay que dejarlo en el olvido, que no es... ¿Qué mensaje le manda usted a los ciudadanos? Porque tenemos una oportunidad de reconstruir. Hoy sí tenemos una oportunidad importante de reconstruir, de establecer un tejido social respecto al tema de la justicia, los derechos humanos y la memoria. Así es. La idea es crear de ahora en adelante un Estado de Derecho en El Salvador a partir de la vigencia de los derechos humanos, del respeto. Es importante decir que patrones de violencia que teníamos conocimiento sucedían antes de la guerra y durante la guerra, hablemos de ejecuciones extralegales, se siguen repitiendo después ahora, tantos años después de los acuerdos de paz. El Procurador de Derechos Humanos sacó 2 resoluciones en 2 casos en los que dice hay elementos de violaciones graves a derechos humanos, de ejecuciones extralegales. Eso no deberíamos de estarlo viviendo, ya no debería estarse repitiendo ese tipo de hechos. Pero como no se investigó, quedó en la impunidad, seguimos teniendo los mismos problemas de derechos humanos, de violaciones. ¿Qué implica entonces, Pedro, ir reconstruyendo esta noción de derechos humanos a través de la cultura, a través de los valores, de las creencias que tenemos como ciudadanos, ante una sociedad que tenemos en este momento muy sanguinaria, muy violenta, con los crímenes que tenemos? Pero usted ha mencionado algo interesante, punto de partida o un punto que debemos de tener de referencia es lo que ocurrió en el conflicto armado y la no resolución de esto y no saber la verdad, entonces repetimos el ciclo, repetimos el patrón. Así es, la violencia no sigue. ¿Por qué? Porque nunca dimos un mensaje claro, hay impunidad, se sigue manteniendo la impunidad, se sigue por parte de la clase política manteniendo todo esto en el perdón y el olvido. Es un confort que les beneficia a ellos porque no genera ningún problema de responsabilidad, pero ahora sí, ahora hay que hacerlo, es necesario, no se puede mantener esta situación ahí abierta, hay que resolverlo, hay que enfrentar la situación y de la mejor manera posible, pues porque en el fondo lo que está en el centro de todo esto son las víctimas. Las víctimas siguen manteniendo ese deseo de conocer quién fue, cómo fue, qué fue lo que pasó, de lo que le sucedió a sus familiares, ¿verdad? A su criterio, Pedro, y por su experiencia, ¿cuáles considera que son los casos que se podrían retomar en este momento, también por el tema de tiempo, recursos, equipo, personal? ¿Cuáles considera usted que deben ser los casos que deben estar en este momento ante discusión de la opinión pública, dada la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía?
Bueno, para dar un ejemplo, podría ser el caso de Monseñor Romero, ¿verdad? Que hay un informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde establece claramente patrones y responsabilidades. El caso jesuita, ¿verdad? Que realmente ya se ha dicho claramente, aquí hubo un juicio falso, una farsa de juicio realmente. No es posible que se mantenga esa situación. Y otros casos como el masacre del Mozote, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le obliga al Estado a investigar. No se quede con que, bueno, ya la Corte me sancionó, ya declaró que el Estado salvadoreño es violatorio de derechos humanos y hasta ahí. No, es que obliga a la Corte, al Estado, a seguir las investigaciones y hay unas deudas enormes en ese caso, porque en el caso del Mozote solo se logró mínimamente individualizar 440 víctimas. Y entonces la Corte le dice al Estado, usted debe continuar trabajando e identificar alrededor de 1000 víctimas que fueron en esa masacre. Entonces, todavía hay trabajo que hacer y no lo ha hecho el Estado. Está en deuda el Estado en ese sentido. Entonces, son casos ejemplarizantes y muchísimos casos de desapariciones forzadas que nunca prescribieron, nunca pudieron haber sido amnistiados porque el delito es un delito que no cesa. Es un delito que mientras no aparezca la persona viva o muerta, está permanentemente actual el delito. Entonces, no se han perseguido, no se han investigado. Y eso genera también problemas actuales. El problema actual es que tampoco cuando una persona desaparece, no sabemos por qué desaparece. Mira, puede ser una desaparición por crimen organizado, puede ser por narcotráfico, puede ser trata de personas, puede ser tráfico de órganos. No sabemos qué es lo que está ocurriendo en este país, porque nunca se investiga. Y ese es el gran problema de fondo. Pedro, hay otro aspecto que me gustaría hacer mención. Dado que esta noticia pues ya trascendió no solamente la escala nacional, ahora internacional, puede venir también mecanismos de presión, de exigencia, demandas de organismos interamericanos de la defensa de los derechos humanos, de ONGs, entre otros, que también podrían respaldar o ejercerle presión al Estado salvadoreño para desarrollar investigaciones. Claro, eso es importante también porque lo va a haber, va a suceder eso. Y lo que hay que ver es el ejemplo de Argentina, el ejemplo de Chile, el ejemplo de Guatemala, países que realmente han dado un paso más allá, están investigando estas graves violaciones y se está haciendo justicia, que eso es lo importante. Y siguen adelante esos países y creo que están sentando las bases de un mejor país con instituciones más fuertes en donde están trabajando contra la impunidad, que es lo importante. Pedro, entiendo que tienen que ustedes recibir la sentencia, ¿no? Por las partes involucradas tienen que recibir esta notificación expresa de la Sala de lo Constitucional. ¿Hasta este momento ustedes ya la recibieron? Hoy en la mañana estaba preguntando y me ha dicho que todavía no ha llegado la notificación de la sentencia en el texto completo, ¿verdad? Porque es importante leer, hemos visto nada más un resumen de las partes principales que la sala ha dado en el comunicado, pero la riqueza está en leer toda la sentencia porque uno puede tener claridad de cuáles fueron las razones por las cuales la sala determinó que es inconstitucional. Ya sabemos más o menos por dónde. Nosotros en la demanda incluso pedimos a la sala que declarara la nulidad de la ley de amnistía porque se había violentado el procedimiento de creación de la ley, ¿verdad? Dispensa de trámite, fue ya no hábil, sin discusión, cosas que ya hay jurisprudencia de la Corte, entonces, de la Sala en este caso. Entonces, necesitamos leer toda la sentencia para ver claramente las implicaciones que esto tiene. Al recibir esta información, Pedro, y el proceso de análisis que ustedes van a hacer de esta sentencia, ¿qué pasos vienen después? Eso es importante. Lo primero que hay que hacer, lo primerito ya, mire, fiscal general, usted tiene ya 40, 50 casos que hemos presentado desde el 2010. Hemos venido presentando masacres, hemos venido presentando ejecuciones extralegales, el año pasado, el 30 de julio del año pasado, yo presenté ante la Fiscalía General de la República, por ejemplo, una denuncia con 2 de las víctimas de ese hecho, de la masacre de estudiantes del 30 de julio de 1975. La presentamos junto con la doctora Anita Calderón del Huitao, ¿verdad? Y la licenciada Mirna Perla, una como víctima directa de esa masacre de estudiantes y otra como familiar, un hermano de ella, de la doctora Anita Calderón del Huitao, desapareció en ese momento. 40 años después presentamos esa denuncia, hay hechos claramente que deben ser investigados, ya los tiene la Fiscalía, entonces lo que hay que hacer ahora es, bueno, ver cómo lo van a hacer. Pedro, ha sido un gusto, gracias por habernos acompañado. Seguramente nos volveremos a encontrar para seguir analizando el tema de derechos humanos y particularmente esta declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Nos acompañó esta mediodía Pedro Martínez, abogado, investigador de derechos humanos y uno de los demandantes de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Permítanos una pausa y volvemos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX. Regresamos.